En la madrugada del 11 de marzo de 2025, ingenieros de telecomunicaciones en Brasilia, Sao Paulo y Alcántara recibieron una instrucción codificada que cambiaría el equilibrio de poder en la órbita terrestre. Proyecto Canopus ha sido autorizado. Ejecución inmediata. En menos de 72 horas, según fuentes cercanas al Ministerio de Ciencia brasileño, la nación sudamericana desconectaría completamente sus infraestructuras críticas de Starlink, el megaproyecto satelital de Elon Musk que para entonces conectaba a más de 80 millones de usuarios en América Latina. No se trató de un fallo técnico ni de una disputa contractual. Fue el primer movimiento en una partida de ajedrez orbital que, según varios analistas de geopolítica espacial, nadie en Occidente vio venir. Durante casi una década, el ecosistema global de conectividad satelital funcionó bajo un modelo jerárquico claro. Starlink, con su constelación de más de 5.000 satélites en órbita baja, controlaba el acceso a Internet de banda ancha en regiones remotas, zonas rurales y mercados emergentes. Empresas europeas como SES y Eutelsat operaban redes geoestacionarias tradicionales con márgenes decrecientes. Proveedores asiáticos intentaban competir con tecnología de segunda generación. Y América Latina, África y el sudeste asiático consumían servicios, pagaban tarifas en dólares y aceptaban términos unilaterales. El modelo funcionaba porque no existían alternativas reales. Pero el 11 de marzo, Brasil no solo abandonó el tablero de juego, propuso reglas completamente nuevas. El anuncio fue directo y coordinado. El gobierno brasileño reveló la creación de Constelacao Sul, una red satelital soberana desarrollada en colaboración con India, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos. 200 satélites de órbita baja y media, fabricados por INPE, la agencia espacial brasileña, en asociación con ISRO de India y empresas locales de tecnología aeroespacial. Infraestructura terrestre distribuida por toda Sudamérica. Encriptación certificada nacionalmente. Y algo que ningún actor occidental había considerado, cero dependencia de componentes estadounidenses o europeos en elementos críticos de la cadena de valor. Los eventos que condujeron a esta ruptura habían estado gestándose silenciosamente desde 2022. Ese año, durante las elecciones presidenciales brasileñas, Starlink experimentó interrupciones selectivas del servicio en regiones clave del Amazonas, justo cuando organizaciones indígenas intentaban transmitir denuncias de deforestación ilegal vinculada a intereses corporativos extranjeros. Oficialmente, SpaceX atribuyó las fallas a problemas de enrutamiento de red. Pero según documentos filtrados a medios brasileños un año después, el Departamento de Estado estadounidense habría solicitado a la compañía cooperación en temas de seguridad nacional relacionados con actividades antigubernamentales. La interpretación en Brasilia fue unánime: la infraestructura digital brasileña estaba siendo manipulada desde Silicon Valley. Luego vino el episodio de mayo de 2024, cuando el gobierno brasileño intentó regular el acceso de Starlink a datos de geolocalización de usuarios en territorio nacional. La respuesta de Musk fue pública y desafiante, una serie de publicaciones en redes sociales cuestionando la soberanía regulatoria de Brasil y amenazando con suspender servicios si no se respetaban principios de libertad de expresión occidental. Para políticos y estrategas en Brasilia, esto no fue simplemente una disputa corporativa, fue una revelación. Depender de Starlink significaba ceder control sobre infraestructura crítica a un actor privado extranjero cuyas lealtades políticas eran impredecibles. Las cifras revelaban la magnitud de la dependencia. Brasil había pagado aproximadamente $1.200 millones a Starlink entre 2021 y 2024 por servicios de conectividad. Proyectos estratégicos en defensa, monitoreo ambiental amazónico, telemedicina rural y conectividad de comunidades aisladas dependían enteramente de una red cuyo interruptor de apagado estaba en Hawthorne, California. Además, análisis técnicos encargados por el Ministerio de Defensa brasileño indicaban que los términos de servicio de Starlink otorgaban a la empresa derechos de acceso a metadatos de comunicaciones que, en manos equivocadas, podrían comprometer secretos de Estado, operaciones militares o inteligencia económica. Pero mientras analistas internacionales debatían si Brasil simplemente estaba posicionándose para mejores condiciones comerciales,
Algo extraordinario ocurría en instalaciones clasificadas del Centro de Lancamento de Alcántara y laboratorios del Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Brasil no estaba negociando, estaba construyendo. Y no lo hacía solo. Entre 2022 y principios de 2025, según estimaciones de expertos en industria aeroespacial, Brasil movilizó cerca de $8.000 millones en inversión pública y privada para desarrollar capacidad satelital soberana. La cifra incluía fondos del BNDES, el Banco de Desarrollo brasileño, inversiones de fondos soberanos de Emiratos Árabes Unidos y capital de riesgo de grupos tecnológicos indios. Pero más importante que el dinero fue la coordinación estratégica. Más de 3.000 ingenieros aeroespaciales, especialistas en radiofrecuencia y expertos en sistemas de comunicación fueron reclutados desde empresas como Embraer, Telebrás y universidades técnicas. Muchos eran profesionales que habían trabajado en proyectos satelitales comerciales en Europa y Asia y que regresaron a Brasil atraídos por salarios competitivos y la promesa de participar en lo que varios describieron como el proyecto de infraestructura más importante desde la construcción de Itaipú. India aportó experiencia crítica en lanzamiento de bajo costo y fabricación de componentes satelitales. ISRO, la Agencia Espacial India, había perfeccionado técnicas de lanzamiento múltiple que permitían colocar hasta 20 satélites pequeños en órbita con un solo cohete, reduciendo costos radicalmente. Sudáfrica contribuyó con estaciones terrestres en ubicaciones estratégicas del hemisferio sur y experiencia en sistemas de encriptación que habían sido desarrollados para proteger comunicaciones bancarias del continente africano. Emiratos Árabes Unidos financiaron desarrollo de software de gestión de red y aportaron infraestructura de centros de datos en Medio Oriente que permitirían ruteo de tráfico completamente fuera de backbones estadounidenses. Luego ocurrió lo que pocos creían posible. El 28 de febrero de 2025, un cohete VLS-2 modificado, desarrollado enteramente por ingeniería brasileña con componentes de origen verificable, despegó desde Alcántara llevando los primeros 16 satélites de Constellacao Sul. La transmisión en vivo mostró despliegue exitoso, confirmación de señales y establecimiento de enlaces de datos. 3 días después, un lanzador indio PSLV colocó 22 satélites adicionales. Para mediados de marzo, 54 satélites operacionales formaban el núcleo de una red que, según declaraciones oficiales, alcanzaría 200 unidades orbitales para finales de 2026. La dificultad técnica central no radicaba en fabricar los satélites, tecnología satelital básica está disponible comercialmente hace décadas, sino en crear un sistema de gestión de red completamente interoperable sin depender de protocolos y estándares controlados por consorcios occidentales. Cada vez que un usuario se conecta a Internet satelital, su dispositivo debe comunicarse con satélites en movimiento constante, los cuales deben coordinar transferencias de señal, gestionar interferencias y rutear datos a través de estaciones terrestres. Tradicionalmente, este proceso depende de software y hardware desarrollado por empresas como Hughes Network Systems, Viasat o proveedores europeos, todos sujetos a regulaciones de exportación estadounidenses y europeas. El equipo brasileño resolvió esto mediante arquitectura de red de código abierto modificada, desarrollada inicialmente por comunidades técnicas asiáticas y africanas, combinada con algoritmos de inteligencia artificial para gestión dinámica de ancho de banda. Según explicó la ingeniera Carla Méndez, líder técnica del proyecto, en una conferencia en São José dos Campos, el sistema empleaba aprendizaje automático para predecir patrones de tráfico y optimizar asignación de recursos en tiempo real, logrando eficiencia comparable a redes comerciales occidentales pero sin depender de componentes propietarios sujetos a sanciones o restricciones geopolíticas. La reacción de SpaceX fue inicialmente de escepticismo público. Ejecutivos de la compañía, citados por medios especializados en tecnología aeroespacial, sugirieron que Brasil enfrentaría años de problemas técnicos, bajas tasas de transmisión y costos operativos insostenibles. Pero cuando los primeros informes de campo confirmaron velocidades de conexión competitivas y latencia aceptable para aplicaciones críticas, el tono cambió. Para abril de 2025, Starlink había perdido aproximadamente 40% de sus suscriptores brasileños, que migraron a Constellacao Sul atraídos por tarifas 30% menores y garantías de privacidad de datos respaldadas por ley nacional.
El impacto se extendió rápidamente más allá de Brasil. Gobiernos de Colombia, Perú, Argentina y México iniciaron conversaciones para integrarse a Constelacao Sul como socios regionales. La propuesta brasileña era clara: cada país podría operar segmentos de la red bajo legislación nacional, contribuir con infraestructura terrestre y participar en gobernanza compartida. Ningún actor corporativo extranjero tendría poder de veto. Ningún gobierno externo podría exigir acceso a datos. Para naciones latinoamericanas históricamente dependientes de infraestructura tecnológica controlada desde el norte, la oferta representaba algo que muchos analistas políticos describieron como descolonización digital. Amazon, cuyo proyecto Kuiper competía directamente con Starlink, enfrentó su propio dilema estratégico. La compañía había invertido más de $10.000 millones en desarrollo de su constelación satelital, planeando capturar mercados emergentes en África, Asia y América Latina. Pero el modelo brasileño demostraba que era posible construir alternativas soberanas con inversión relativamente modesta si existía voluntad política y coordinación regional. Ejecutivos de Amazon Web Services expresaron en reuniones privadas, según filtraciones publicadas por medios tecnológicos, preocupación de que el efecto Constelacao Sul pudiera inspirar proyectos similares en África Occidental, Sudeste Asiático e incluso Europa del Este, fragmentando el mercado global de conectividad satelital en bloques regionales fuera del control corporativo occidental. Proveedores tradicionales de telecomunicaciones en Europa y Norteamérica observaron con alarma creciente. Durante décadas, empresas como Viasat, Intelsat y SES habían operado bajo el supuesto de que los mercados emergentes eventualmente migrarían a servicios premium occidentales conforme crecieran económicamente. El modelo brasileño invertía esa lógica. En lugar de aspirar a integrarse en ecosistemas occidentales, las economías emergentes estaban construyendo infraestructuras paralelas diseñadas explícitamente para operar fuera del alcance regulatorio y económico de Occidente. Las implicaciones para la industria aeroespacial global resultaron profundas. Históricamente, lanzamiento y operación de satélites habían sido actividades concentradas en puñado de países desarrollados con acceso a tecnología de cohetes y capacidad industrial aeroespacial. Pero el éxito de Constelacao Sul demostró que la barrera de entrada había disminuido radicalmente. Componentes satelitales podían fabricarse con tecnología disponible comercialmente. Lanzamientos podían subcontratarse a proveedores indios o chinos a fracciones del costo occidental. Software de gestión podía desarrollarse mediante colaboración distribuida entre equipos técnicos de múltiples países. Esto desencadenó lo que varios expertos en política espacial comenzaron a llamar democratización orbital. Para septiembre de 2025, Nigeria anunció asociación con Ghana y Kenia para desarrollar constelación africana de conectividad. Indonesia lideró iniciativa similar con Filipinas, Vietnam y Tailandia. Irán y Turquía revelaron proyecto conjunto para red satelital de Medio Oriente. En cada caso, el modelo era similar: inversión compartida, gobernanza regional, rechazo explícito de dependencia de actores corporativos occidentales. El impacto social de esta transformación comenzó a manifestarse en formas inesperadas. Comunidades indígenas del Amazonas, previamente dependientes de Starlink para comunicaciones, adoptaron Constelacao Sul, al estar protegidas por legislación brasileña de privacidad. Pudieron transmitir evidencias de invasiones ilegales a territorios sin temor a que datos fueran compartidos con gobiernos extranjeros o corporaciones vinculadas a industrias extractivas. Proyectos de telemedicina rural en Argentina expandieron cobertura dramáticamente aprovechando tarifas reducidas. Sistemas de monitoreo climático en la cuenca del Congo obtuvieron acceso a ancho de banda satelital que antes era prohibitivamente costoso. Pero la dimensión política resultó igualmente significativa. El Departamento de Estado estadounidense expresó, mediante comunicados oficiales, preocupación por lo que describió como fragmentación de infraestructura global de comunicaciones. Funcionarios europeos advirtieron sobre riesgos de balcanización tecnológica que podría dificultar cooperación internacional en emergencias o coordinación de esfuerzos científicos globales. Subyacente a estas declaraciones estaba una realidad incómoda: Occidente estaba perdiendo control sobre una capa fundamental de infraestructura digital global.
Si las tendencias actuales continúan, según proyecciones de consultoras especializadas en política espacial, para 2030 podrían existir entre 5 y 7 constelaciones satelitales regionales operando de forma semi-independiente, cada una gobernada por bloques geopolíticos distintos. Esto podría significar que un usuario en Lagos se conectaría a Internet a través de satélites africanos, con datos ruteados por infraestructura africana, bajo regulaciones africanas. Un ciudadano en Yakarta haría lo mismo mediante red asiática. América Latina operaría su propio ecosistema. Las consecuencias para empresas tecnológicas occidentales serían estructurales. Modelos de negocio construidos sobre el supuesto de mercados globales unificados, donde servicios diseñados en California o Estocolmo pueden venderse idénticamente en todos los continentes, enfrentarían fragmentación irreversible. Más problemático aún, la capacidad de agencias de inteligencia occidental para monitorear comunicaciones globales mediante acuerdos con proveedores de infraestructura se vería severamente limitada si porciones crecientes del planeta operaran sobre redes fuera de jurisdicción occidental. El espacio orbital mismo podría transformarse en campo de batalla regulatorio. Actualmente, asignación de espectro de radiofrecuencia y órbitas satelitales se coordina mediante Unión Internacional de Telecomunicaciones, una agencia de Naciones Unidas donde, históricamente, potencias occidentales han ejercido influencia dominante. Pero si bloques regionales comienzan a operar constelaciones satelitales con menor consideración a coordinación global, el riesgo de interferencias, colisiones y disputas sobre derechos orbitales podría aumentar exponencialmente. Algunos analistas de seguridad han planteado escenarios donde constelaciones satelitales regionales se convierten en extensiones de rivalidades geopolíticas, con potencial para sabotaje, guerra electrónica o incluso destrucción física de satélites rivales. Aunque tales escenarios suenan extremos, precedentes históricos sugieren que infraestructura crítica raramente permanece neutral en contextos de conflicto prolongado. Lo que comenzó como decisión brasileña de reducir dependencia tecnológica podría estar marcando el inicio de una era donde soberanía digital no es simplemente consigna política, sino realidad operativa respaldada por hardware en órbita, software de código abierto y voluntad política regional. Las reglas que gobernaron la globalización tecnológica durante 3 décadas, donde innovación centralizada en puñado de países se distribuía globalmente mediante corporaciones multinacionales, están siendo reescritas desde el hemisferio sur. Si esta transformación representa progreso hacia mayor autonomía regional o fragmentación peligrosa de infraestructura global dependerá, en gran medida, de cómo actores involucrados naveguen tensiones inevitables entre soberanía nacional y cooperación internacional. Lo que resulta indiscutible es que el monopolio occidental sobre conectividad global ya no puede asumirse como permanente. La tecnología satelital, otrora símbolo de supremacía técnica occidental, se ha convertido en herramienta de reconfiguración geopolítica. Y en esa órbita cada vez más disputada, la pregunta ya no es si otros actores pueden desafiar el orden establecido, sino cuánto tiempo tomará antes de que el mapa de poder tecnológico global se redibuje por completo. Si este tema te ha resultado relevante, considera compartirlo con quienes toman decisiones sobre infraestructura y política tecnológica en tu región. El futuro de la conectividad global se está escribiendo ahora, y cada voz informada cuenta.